Bueno, muy bien. Vamos a ir a una exposición un poco más amplia de la imagen de Dios, basada en algunos pasajes clavos. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Bueno, puesto que Moisés no expande el concepto de imagen de Dios, vamos a examinar otros pasajes, los del apóstol Pablo en particular. Pablo habla mucho de la imagen restaurada. Por eso vamos a reflejar deductivamente, como ya hemos dicho, para poder llegar a lo que la imagen significaba en Génesis. Si la imagen restaurada en las cartas de Pablo en Colosenses y Efesios tiene tal carácter, por deducción la imagen original también lo tenía. En los textos abajo vamos a ver que la imagen contiene los elementos de conocimiento, moralidad y voluntad, pasiones, espiritualidad, inmortalidad y dominio. En los pasajes, estos elementos muy a menudo se encuentran mezclados. Así la Biblia no es un libro sistemático, no es una teología sistemática, solo nos cuenta historias, es un libro muy pastoral, pero dentro de estas narrativas y dentro de esas cartas se encuentra muchísima teología. Entonces vamos a organizar un poquito nuestros pensamientos y así definir elemento tras elemento lo que la imagen de Dios en el hombre contiene. Obviamente tiene conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Vamos a ver. Carta de Pablo, Colosenses, capítulo 3, versículo 9, dice así: dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Bueno, vamos a ver. Puesto que la renovación incluye el conocimiento debió ser parte de la imagen original. Aquí conocimiento, tenemos que definir la palabra. Aquí conocimiento no puede ser identificado con la moralidad ni la imagen en sí solo. Es decir, el conocimiento en sí solo no es la imagen. Es una consecuencia de ambas. Es una consecuencia de la moralidad del hombre, pero también de la imagen de Dios en el hombre. En Colosenses 3:10, lo que Pablo está diciendo, según la interpretación de Robert Peterson, él dice que este conocimiento es la habilidad de reconocer la voluntad y mandato de Dios. Él interpreta esta palabra en este contexto como es el conocimiento de la voluntad de Dios. En un pasaje paralelo, Pablo dice que antes de la renovación de nuestra imagen teníamos las mentes o entendimiento oscurecido. Efesios 4, versículo 18. Y usamos nuestras mentes oscurecidas para meternos en los pecados mencionados en Colosenses capítulo 3, versículo 5. El texto dice en página 17 de las guías: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Para poder dejar estos pecados es necesario experimentar lo que Pablo enseña, la renovación de la mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es un texto bastante conocido, pero vale la pena leerlo ahora. Romanos 12, versículo 1 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes
en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, ¿cómo? Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando el hombre cayó en pecado, su habilidad de poder discernir la voluntad de Dios, bueno, fue minimizado, es decir, prácticamente fue perdida. Pero ahora, experimentando la renovación de la mente, estamos siendo restaurados a la imagen de Cristo y así no nos conformamos al mundo, pero metemos muchísimo de la palabra de Dios en la mente y la mente empieza a cambiar. Entonces estamos renovando la mente. Y una mente renovada discierne lo que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y por deducción, este teólogo está diciendo que la imagen original de Dios en el hombre discernía perfectamente bien lo que era la voluntad de Dios y la obedecía. Y estoy de acuerdo. Eso es una muy buena definición de lo que Pablo quiere decir, que el conocimiento es parte de la imagen de Dios. Un conocimiento, pero un conocimiento que discierne la voluntad, la revelación de Dios y se sujeta a eso. Estos textos, en otras palabras, que hablan de la mente renovada y del conocimiento de Dios como un elemento de la imagen restaurada, necesariamente implican que Adán y Eva podían amar a Dios con su mente y obedecerlo. Ellos podían entender la revelación de Dios, entendían el lenguaje hablado, entendían a Dios cuando Él hablaba, podían pensar y contemplar en lo que habían escuchado y podían reconocer el conocimiento de la voluntad de Dios y sus mandatos. Obedecieron a Dios por darles nombres a los animales, por ejemplo, y en resumen, eran criaturas razonables, votivas y morales. Bueno, ¿hay una pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, estamos definiendo los varios elementos que son parte de la imagen de Dios en el hombre. Y hemos dicho que a pesar de que la imagen ahora está distorsionada, caída, pero no perdida, todavía contiene algunos de estos elementos, pero no en toda su gloria. Pero cuando empezamos a experimentar la redención de Cristo, de inmediato empezamos a crecer en la renovación de nuestras mentes y en la renovación de la imagen de Dios en nosotros. Y esto es lo que significa crecer en gracia, experimentar la santificación progresiva, porque muchos textos enseñan que estamos creciendo, siendo renovados otra vez a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen en la cual fuimos creados en el principio. Y gloria a Dios y alabado sea Dios, que por la redención de Cristo estamos ahora mismo, por fe en Cristo, por ser unidos a Cristo, estamos experimentando esta renovación a la dignidad de esta imagen en la cual fuimos creados. Pero no solo tenía conocimiento como elemento, también tiene justicia original. Y tengamos cuidado con esta palabra porque en español tiene varios usos. Pero en este caso estamos hablando de una rectitud, casi una rectitud moral, una rectitud del carácter. Y el hombre fue creado, según estos textos que vamos a leer, fue creado con una justicia, una rectitud, una justicia original.
Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Muy bueno en todo sentido, pero también muy bueno en justicia, muy bueno en rectitud. Eclesiastés 7:29 en esta versión dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto o recto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Efesios 4:24 dice lo mismo. Pablo está animando a los cristianos en Éfeso y ponerse el ropaje de nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Un versículo bastante clave. Solo basado en este texto entendemos que la imagen original fue una imagen creada en verdadera justicia y santidad. En otras palabras, Adán y Eva eran personas justas y santas. Esta imagen moral fue perdida. No estamos diciendo que perdió su conciencia ni su habilidad completa para discernir entre el bien y el mal, pero perdió su justicia original, perdió su santidad y su justicia perfecta. La creación del hombre en esta imagen moral implica que la condición original del hombre era una de la santidad positiva y no un estado de inocencia o neutralidad moral. Nuestro amigo teólogo Berkhoff dijo eso en su libro de teología sistemática. ¿Todavía somos criaturas morales? ¿Tenemos un sentido innato del bien y del mal? ¿Sabemos que tenemos que dar cuentas? Y a veces tenemos cuando pensamos que ya vendrá el juicio. Pero por el pecado ese sentido está oscurecido y reflejamos menos de la imagen de lo que fuimos antes de la caída. En resumen, decimos, basado en estos textos, que la imagen original de Adán y Eva tenía este elemento de justicia original. ¿Pregunta? Muy bien. Entonces, otro aspecto, y estamos yendo más allá, pero también por implicación y también por estas ideas que se encuentran en otros textos, entendemos que la imagen de Dios en el hombre también tiene aspectos espirituales y aspectos de la inmortalidad. El hombre tiene un alma inmortal, al que puede relacionarse con Dios, entonces tiene su aspecto espiritual y esta relación va a vivir, es decir, el espíritu va a vivir eternamente. Como Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Segunda a Corintios, Pablo dice, hablando de cuando una persona se muere, el espíritu sale, dice así, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir juntos al Señor. Es decir, que tenemos un aspecto espiritual y cuando ese hermano muere, eso no fue la intención desde el principio, pero se separa el espíritu del cuerpo, y para el creyente el espíritu ausente del cuerpo va a vivir directamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Solo estamos diciendo por implicación un aspecto de la imagen es un aspecto espiritual e inmortal. Estamos diciendo que por implicación un aspecto de la imagen de Dios es que la imagen es espiritual e inmortal. También obviamente tenemos aspectos relacionales, letra D.
Los animales reflejan cierto sentido de comunidad, pero el hombre se relaciona con Dios y con los demás seres humanos con una profundidad compleja. Nos relacionamos con Dios con el cónyuge, que ilustra nuestra relación con Dios y con las generaciones pasadas y futuras. Y me gusta este teólogo Grudem dice: no creo que los animales estudien a sus antepasados de hace miles de años atrás, ni que contemplen el éxito de sus bisnietos. Solo el hombre lo hace. Pero hoy en día, con tanta confusión y que tanta pérdida de concepto de la familia y el concepto de la prioridad de la familia, de criar en la fe para Dios a los hijos, muy a menudo las personas adultas me hacen esta pregunta: ¿mi perro estará en el cielo? Y yo siempre contesto: oh sí, habrán muchos animales en el reino eterno. La Biblia menciona varios, menciona por lo menos 5, y por eso sabemos que la renovación de la tierra en la consumación de la redención de Cristo incluiría muchos animales. Pero ¿estará mi perro? Bueno, yo creo que estarán muchos perros en el reino eterno de Dios, pero ¿estará mi perro? La respuesta es que el perro no tiene este aspecto creado a la imagen de Dios y no tiene este aspecto espiritual ni inmortal. Entonces no puedo decir con confianza, hasta dudo de que tu perro en especial estará en el cielo. Muchos perros, tu perro quién sabe, no creo, en verdad no creo, pero sorry, lamento mucho esa verdad. No, es que hay que apreciar qué tan especial es y qué tanta dignidad tiene el ser humano. La corona de todas las criaturas, solo ni los ángeles tienen la posibilidad de ser redimidos y restaurados. Los que han caído, los que desobedecieron, ni ellos van a experimentar la resurrección a la vida. Bueno, aspectos físicos. Este punto es un poco complicado y tenemos que hablar de este elemento con delicadeza, porque Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, como dijo Jesucristo mismo en Juan 4 hablando con la samaritana. Dios no tiene cuerpo material y por eso muchos textos enseñan que es pecado pensar en Él o representarlo de una manera que implicaría que Él tenga un cuerpo material o físico, porque no lo tiene. Éxodo 20, por ejemplo, hablando de los 10 mandamientos, mandato dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces es idolatría que crear imágenes y adorarlas como si estuviéramos adorando a Dios. Salmos 115 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Y también Romanos 1:23 dice: cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles.
Pero aunque nuestros cuerpos físicos no deberían tomarse en ninguna forma para implicar que Dios tiene un cuerpo físico, hay todavía algunas formas en que nuestros cuerpos reflejan algo del propio carácter de Dios y por lo tanto constituyen parte de lo que significa estar creado a la imagen de Dios. Es una pregunta retórica de Grudem y él dice, eso es cierto en algunas cosas. Nosotros sí tenemos ojos físicos, pero Dios ve, el espíritu, pero Él ve. Nosotros tenemos oídos, pero Dios sí oye. Dios tenemos boca, pero Dios sí habla. Tenemos los sentidos de tacto, gusto, olfato. También Dios entiende y disfruta la creación de manera muy superior. Bueno, sin tener todos estos órganos físicos, Dios disfruta la creación de manera muy superior a la manera en que nosotros la disfrutamos. Entonces Dios no necesita estos aspectos físicos, pero en un sentido varios teólogos dicen que el cuerpo nuestro es un instrumento para reflejar a ciertos aspectos de la imagen de Dios o de Dios mismo. Él habla, Él escucha, Él tiene la habilidad de tocar y todas esas cosas sin tener un cuerpo. Pero el cuerpo nuestro es un instrumento y estas habilidades nuestras reflejan algo de Dios y por eso se puede decir que hay ciertos aspectos físicos que forman parte de la imagen de Dios en nosotros, a pesar de que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Tenemos que enfatizar eso. Bueno, finalmente, también dominio es una gran parte de lo que significa ser hecho a la imagen de Dios. Ya dijimos que fue un acto supremo crear al hombre a su imagen. Ya dijimos que la criatura, el ser humano, es la corona, es la creación en un sentido superior. El hombre fue creado al sexto día. Entonces es un clímax, en otras palabras, de todo lo que Dios estaba haciendo cuando Él estaba obrando en su gran obra de la creación. Dominio, Génesis 1:26. Dominio es otro aspecto de lo que significa ser hecho a la imagen de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, aves, animales, domésticos salvajes, reptiles que se arrastran por el suelo. Esto es indicativo de la gloria y el honor con el cual el hombre ha sido coronado. Tenemos responsabilidad. En otras palabras, tenemos dominar y reinar y cultivar y cuidar. Y otra vez, no nos metemos profundamente en este concepto ahora, pero hay que decir de inmediato que el hombre no es para abusar la creación, no es para malgastar ni para destruir, es para cultivar, reinar. Y reinar quiere decir que nosotros debemos de estar gobernando como representantes de Dios mismo, gobernando así como Él gobernará y como Él gobierna. Y cuando nosotros debemos de gobernar o reinar o cultivar o dominar, y cuando el mundo nos ve, debe decir, wow, eso es buenísimo. Nuestra gobernación está produciendo paz, está produciendo justicia. Resulta en un jardín fructífero, es decir, en una sociedad próspera. En todo sentido de la palabra, en salud y en shalom. Shalom quiere decir salvación, paz, bienestar en todo sentido, buena salud, abundancia. Es que así Dios reina y así quiere que nosotros reinemos. Así quiere que nosotros dominemos como sus representantes aquí
en la tierra. Salmo 8, versículos 5 y 6 dice, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Dominio implica muchísima responsabilidad de parte del hombre de cuidar, cultivar, conservar, usar, invertir, hacer fructífero y recibir con gratitud el resto de los dones de la creación. Bueno, ahí terminamos este concepto, que cuando Dios creó al hombre fue un acto supremo y no debemos de menospreciar esta parte de la creación. Vamos a ver que tiene problemas y vamos a hablar muchísimo de lo que pasó cuando el hombre cayó en pecado, pero también vamos a ver cómo Dios se metió otra vez con su gran plan de redención y de inmediato en el jardín, prometiendo a Adán y Eva enviar un redentor para que nosotros pudiéramos empezar a experimentar lo que significa ser renovados a la imagen otra vez. Muy bien, vamos a dejar este material aquí.